y empecé a pedirle al Señor que entrase en el corazón de mi marido y bueno, pues empecé a hacerlo de la manera correcta, rezando, que es como se consiguen las cosas. De todos modos, a ver, no se consigue todo lo que yo quiero. Como buen padre, los padres saben lo que nos conviene más que nosotros. Yo creo que puedo necesitar algo, pero realmente él es el que sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Sus tiempos no son los mismos que los nuestros. Entonces, bueno, pues fue poquito a poquito preparando el corazón de Nacho para ir entrando en él poco a poco, hasta que justo después de la pandemia nos propusieron un viaje a Medjugorje y ahí nos fuimos los dos a conocer a la Virgen, porque además yo tenía muy presente, después de Emaús, tenía muy presente al Espíritu Santo y a Dios, pero había aparcado un poquito a la Virgen, la había dejado un poquito de lado. Entonces la Virgen empezó a llamarme con gestitos, con pequeñas cosas, y hasta que salió este viaje y nos fuimos los dos para allá, el primer viaje después de la pandemia. Y la verdad es que fue un viaje muy bonito y muy especial, porque estábamos solos en Medjugorje, no había nadie, porque estábamos acabando con el tema de la pandemia, pero todavía el COVID seguía dando guerra. Entonces no había muchas personas que se atreviesen a viajar. Y fue un regalazo porque, bueno, pues tuvimos todo Medjugorje para nosotros, pudimos ir a ver a un vidente, a uno de los videntes, pudimos ir al cenáculo nosotros solos, disfrutamos mucho de la experiencia de ir allí. Subimos por el Monte de las Apariciones, nosotros solos haciendo el Vía Crucis, y ahí la Virgen empezó a meterse en nuestros corazones, tanto en el de mi marido como en el mío. De hecho, hubo un antes y un después, no durante el viaje, pero cuando volvimos a Madrid y empezamos ya a la vida normal, fue cuando la Virgen empezó a derramar gracias en nuestro matrimonio. Y bueno, pues a raíz de ahí mi marido empezó a rezar rosarios conmigo. El Señor, cuando yo lo hice, puso en mi corazón servirle y servir en Emaús, ser su instrumento para acercar almas a Dios, y a mi marido le puso lo mismo, el servirle. Él salió de Emaús con la clara convicción de servir al Señor y de acercarnos cada vez más a Él, tanto nosotros dos, nuestros 3 hijos, como bueno, pues ayudar a gente que lo necesite. Bueno, pues como Dios ya estaba en nuestras vidas, ya hacíamos algún retiro, él por su lado y yo por el mío, ya empezábamos a rezar juntos. Quisimos hacer un retiro los dos juntos. Entonces hicimos el retiro de PAC, de Proyecto Amor Conyugal, en julio del año pasado. Y la verdad es que fue maravilloso, o sea, fue la guinda del pastel, porque gracias a ese retiro vimos que realmente el Señor está en el centro de nuestro matrimonio y que lo ha bendecido todos estos años y que con Él podemos con todo, somos invencibles como pareja, y que bueno, pues como dice la Biblia, como dice el Génesis, Nacho es mi ayuda adecuada y yo soy la ayuda adecuada de mi marido. El Señor nos ha pensado desde la eternidad el uno para el otro. Entonces fue maravilloso ese retiro. Si Dios quiere, serviremos juntos en el retiro el próximo mayo. De hecho, cuando estábamos haciendo el retiro de amor conyugal, yo estaba en plena quimioterapia de este segundo bicho. Voy a adelantarme un par de meses al retiro, porque el retiro fue en julio. Pues en mayo, cuando me diagnosticaron este segundo cáncer, bueno, pues empecé a rezarle al Señor, pero de nuevo de la manera equivocada,
porque yo le exigía un poco, ¿no? Más que pedirle, le exigía, oye, que yo estoy cerca de ti, que nos estamos acercando a toda la familia, que te estoy sirviendo, ya te vale, otro cáncer y encima más agresivo. Mi cerebro hizo clic y lo vi claro, y sí que lo comprendí, que Dios existe, que Dios me quiere, que soy la niña de sus ojos. O sea, Dios me habló, no como estoy hablando yo ahora, pero sentí una paz y una convicción que Dios existe, que es que no puedo explicarlas con palabras, pero lo vi clarísimo, que Dios había estado a mi lado siempre, en lo bueno, en lo malo, cada vez que había hecho el cafre, cada vez que me había asustado por algo que pasaba, cada vez que había tomado una decisión desacertada, cuando me diagnosticaron mi cáncer, estuvo todo el rato a mi lado. En el retiro comprendí que, bueno, pues yo al Señor le preguntaba muchas veces ¿por qué? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué a mi padre le mandas un cáncer? ¿Por qué mi abuela tiene cáncer? ¿Por qué hago tanto el cafre? ¿Por qué me pasan todas las cosas? Pero ahí comprendí que no hay que preguntar ¿por qué? Hay que preguntar ¿para qué? ¿Para qué he tenido un cáncer de mama? Pues lo he tenido para reencontrarme con él. Lo he tenido para ayudar a gente que está pasando por esto. Lo he tenido para afianzar mis lazos familiares, para ver que tengo un marido que es maravilloso, unos hijos que son una preciosidad, unos padres que son los mejores padres del mundo, que han estado siempre a mi lado, que mi madre ha estado conmigo cuidándome a mí y a mis hijos pese a todo lo que estaba pasando, porque, a ver, que le diagnostiquen un cáncer a un hijo lo pasas peor que el propio hijo. Y ha estado con una sonrisa de oreja a oreja cuidándome todos mis ciclos, mi padre, bueno, pues mi padre, ayudándome, apoyándome, dándome alegría. Entonces, bueno, pues el Señor me concedió lo que yo le pedía. Yo le pedía creer en Él. Como veis, he tenido una recaída. En mayo del año pasado, del 2022, en una revisión, vieron que tenía un par de nodulitos en la axila esta vez y bueno, pues que el cáncer que tuve la otra vez se quedó escondido uno de los bichitos y bueno, pues ha mutado, se ha convertido en un cáncer un poquito más agresivo, pero bueno, mi ángel Lucía y Carmen están bueno, pues atacando por todos los flancos y descargando toda la artillería para freír al bicho de una vez y que no vuelva a aparecer. Pero por otro lado, cuando me empezaron a hacer las revisiones, me empezaron a pasar cosas muy bonitas. En el mes de abril del año pasado fue cuando empezaron a hacerme las pruebas y bueno, pues a raíz de hacer el retiro de Emaús empecé a integrarme más con la parroquia, a ir a más cosas dentro de la parroquia. Hice un curso el seminario de vida en el espíritu, que me encantó, o sea, fue alucinante. Fui con mi marido, nada más terminar la pandemia, a Medjugorje, que ahí, bueno, pues cuando yo hice Emaús, salí completamente on fire, claro, de no creer en Dios a de repente saber que existe, que está conmigo, pues salí eufórica y un poco pesadita, he de decirlo. La verdad es que mi marido tuvo una paciencia bárbara y bueno, pues como estábamos a distintos niveles, al principio, en los primeros años, bueno, pues la cosa se complicó un poco porque el pobre hombre tuvo que tener mucha paciencia conmigo. Pasé de no ir a misa, de no rezar, a ir prácticamente a diario, estar todo el día con el rosario, hacerme 17 novenas al día, que todas mis conversaciones girasen en torno a la fe y a la religión. Claro, el pobre hombre estaba diciendo, ¿pero quién es esta señora y qué han hecho con mi mujer? Claro, al principio no estaba muy contento con el tema de la fe, de la religión y de Emaús.
Pero bueno, pues poco a poco el Señor se fue colando también en su corazón, yo me fui calmando también